Bienvenida a Infinitas Maneras de Ser, un podcast creado para dar voz a las experiencias de mujeres neurodivergentes. Aquí compartimos lo que nos hubiese gustado saber, el cómo nos ha ayudado a tener un diagnóstico o conocer nuestra condición y recursos útiles que nos ayudan en el día a día. Soy Teresa Arias, mujer autista, TDAH y altas capacidades identificada en la edad adulta y codirectora del Instituto de Neurodivergencias. Después de muchos años de sentirme rara, invisible y de sentir que algo no encajaba, conocer mi condición me ayudó a entender que hay infinitas maneras de ser y que todas merecen ser escuchadas. De ahí nace este podcast. Bienvenida a este primer episodio del podcast Infinitas Maneras de Ser. Hoy, para comenzar, tengo a un invitado muy especial, Guillermo Zurita, mi compañero de vida, de camino, mi compañero también a nivel profesional. Es médico de familia, psicoterapeuta humanista integrativo, está especializado en neurodivergencias y en evaluación de las mismas. Y nada, para mí es un placer que este comienzo pues sea contigo una vez más. Para mí más. Bueno, me presento yo también, siendo este primer episodio. Yo soy Teresa Arias, soy una mujer neurodivergente, soy autista, TDAH, altas capacidades, detectada en la edad adulta. Y bueno, como buena neurodivergente y con mil ideas en la cabeza, pues he trabajado y he estudiado infinidad de cosas. Soy fisioterapeuta especializada en daño cerebral y discapacidad. También he escrito cuentos de educación emocional para niños y en los últimos años pues me he especializado en la terapia humanista integrativa, terapias corporales, crianza consciente, educación respetuosa y en los últimos años pues en neurodivergencias. Y bueno, juntos dirigimos el Instituto de Neurodivergencias y el objetivo del episodio de hoy pues es presentaros un poquito tanto el instituto como qué nos llevó a crearlo y cuál fue todo el origen desde mis primeras sospechas de neurodivergencia hasta, bueno, pues todo el proceso, ¿no? Como buen autista, ¿no? Yo pienso mucho en imágenes, entonces a mí me vienen muchas imágenes y muchos recuerdos de cómo empezó todo esto. Recuerdo una frase inicial que fue la que me hizo clic y fue la que me hizo ponerme a buscar como una loca información en internet. Y bueno, pues fue un verano, estábamos en un camping y yo no paraba y no paraba de buscar información, de leer libros y de escuchar y ver vídeos. Quería preguntarte, Guillermo, ¿cómo lo viviste tú todo ese proceso desde fuera? Bueno, pues yo habían pasado ya muchas veces antes que te pusieras a buscar, pues esa búsqueda de entenderte y de buscar cosas que pudiesen encajar contigo. Entonces yo de primeras lo que sentí es miedo. Eh, es una vez más, ¿no? Es como estas veces que ves venir que se puede explotar todo por los aires ante una información nueva. Y de primeras fue miedo, manteniendo un poco la calma y dejándote hacer, pero entre otras cosas porque tampoco sabía lo que estaba por venir. No, no tenía ningún tipo de conocimiento del tema y me hablabas en chino y entonces pues desde ahí un poco de miedo. Otra de las imágenes que me viene a la cabeza, ¿no? Es una vez que ya llegamos a casa, el primer día que te dije, Guille, creo que soy autista. Claro, pues eso, como digo, probablemente los que nos están escuchando sepan mucho más de neurodivergencias que yo en aquel momento. Y entonces, autista, imposible. Bueno, espérate, vamos a echar la vista atrás y ver bueno, que había cosas que a mí siempre me han llamado la atención. Bueno, pues eran como eras tú, ¿no? Para mí no tenía un nombre o que todo estuviese unidos, sino simplemente que tú eras así y había cosas llamativas, incluso cosas que a mí me producían desagrado, o sea que no todo agradable, ¿no? Entonces, bueno, pues yo partía de una imagen estereotipada del autismo, pues imposible.
imposible que fueses autista, ¿no? Además, yo recuerdo también, ¿no? Algunas contestaciones tuyas de, bueno, ya, pero eso le pasa a todo el mundo, ¿no? Bueno, eso yo también lo hago. Claro, es verdad que empiezas a mirar como cada detallito y por separado, pues bueno, sin más. Cuando empiezas a unir y que todo tiene relación entre sí, pues ya empiezas a ver más allá, ¿no? Ujú. Poco después yo empecé a plantearme la posibilidad de evaluarme, ¿no? Entonces también recuerdo pues todas esas sesiones de nervios, de agotamiento, porque las pruebas pues remueven a nivel emocional y de desgaste de energía, ¿no? Y yo llegaba agotada. Bueno, lo recuerdo también como un proceso intenso. ¿Tú cómo lo viviste desde fuera? Pues yo una de las cosas que más recuerdo era como una cierta sensación de como de sorpresa o de no entender el por qué lo estabas viviendo tan intensamente. Yo te acompañaba, yo eh, te apoyaba en el proceso y pues para ti era súper importante. Para mí no tenía mucho sentido en aquel momento, o sea que no lo entendía desde ese peso que le estabas dando tú, ¿no? De esa intensidad, esa importancia. Entonces, claro, cuando volvías, eh, bueno, pues muy agotada o con mucha ansiedad de todo el proceso de evaluación, pues fue acompañarte, pero es verdad que, claro, desde fuera, insisto que yo de aquella no entendía lo que hay detrás, ¿no? Entonces me quedaba un poco alucinado, ¿no? Ujú. ¿Cómo fue para ti porque tú también fuiste a una de las pruebas durante mi evaluación, ¿no? Que querían hablar con familiares, pues para conocer también la visión de personas de mi entorno a la hora antes de darme un informe, ¿no? Pues claro, luego, años después, entendí que esa prueba era la que se le suele hacer a los padres y llevamos tanto tiempo juntos que, bueno, pues no era viable, pues me la hicieron a mí. Y es verdad que durante esa entrevista, que insisto, yo no tenía conocimiento de autismo y entonces, pues para mí eran preguntas, muchas de ellas, que no tenían, no sabía por dónde iban, ¿no? No tenían sentido. Pero de repente, pues todos esos eventos en nuestra historia que yo tenía ahí de llamarme la atención, empezaban a cobrar sentido y cuando las veía a las dos personas que te hicieron la evaluación, como entrelazar las ideas y darle una continuidad, como que tenía sentido para autismo, pues entendí muchas cosas también. ¿Cómo fue para ti, pues eso, ¿no? Cuando ya recibí el diagnóstico, ¿cómo fue para ti el encajar, ¿no? Esa nueva etiqueta, ¿no? De, vale, esta persona con la que llevo compartiendo mi vida un montón de años, ahora de repente descubrimos que es autista, tiene TDAH y altas capacidades. Pues fíjate que yo luego con pacientes uso mucho pues, lo que he vivido. Entonces, de aquella, en ese inicio, para mí seguía siendo incredulidad, un no entender, un asombro de lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, hablo mucho del proceso incluso de, bueno, pues de la persona que recibe el diagnóstico y del entorno, porque yo sí que he visto como un evolutivo, tanto en ti como en mí, eh, después de ese diagnóstico, a la hora de, pues, aproximarnos y demás. Entonces, de aquella, pues, era agarrarme a la silla y que las turbulencias pasasen cuanto antes, no era una buena estrategia porque iba a ser un largo vuelo y Y era más bien, pues, ver cómo planeamos esto, ¿no? Ujú. Entonces, fue ir aprendiendo y digiriendo también, ¿no? Bueno, pues una nueva realidad
que ya estaba, pero de repente tiene nombre y, y se produce por unos motivos concretos y no va a cambiar o no va, puede evolucionar, pero va a seguir estando, ¿no? Porque yo creo que también, esto lo he oído en familiares y me siento identificado, como antes del diagnóstico, esta fantasía de que pues esas cosas llamativas que tiene la persona que incluso a mí me producen desagrado, pues que vayan a dejar de estar. Bueno, pues es el duelo de que eso no vaya a suceder, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un proceso largo a hacer. Ahora escuchándote me viene, ¿no? Como ese proceso del que estás hablando que es en paralelo, ¿no? A lo largo de los episodios vamos a ir viendo cómo muchas de las mujeres que nos identificamos con las neurodivergencias, ¿no? Y que acabamos haciendo un diagnóstico, pasamos por una etapa en la que vivimos muy de cerca el síndrome de la impostora, ¿no? Entonces ahora al escucharte con esta parte de incredulidad, de no puede ser, pues me resulta curioso, ¿no? Que en el otro lado también se viva con cierta, pues eso, sospecha de, pero esto realmente es así o no, y luego este duelo también del que hablas, ¿no? De... No, y que los cambios que propone la persona, en este caso tú, ¿no? Bueno, pues no dejan de venir a hacer cambios en la dinámica entera, ¿no? Mm. Entonces, pues generan roces también y yo además, esto que estabas diciendo tú de entre la persona diagnosticada y el entorno, ese proceso en paralelo, yo creo que se va a dar en paralelo siempre que haya amor. Si no hay amor, es verdad que los roces de los cambios que se producen, pues pueden llevar a que los caminos se separen porque la otra parte no esté dispuesta, ¿no? Pero siempre que, vale, este es un reto, esto es difícil, esto o no es agradable, o bueno, pues es esa otra parte de cómo me acerco, ¿no? Mm. Sí, al final yo lo resumía mucho, ¿no? Y es una frase que utilizamos mucho ahora también en el instituto. Para mí, el recibir el diagnóstico fue un de repente pararme y pensar, jo, es que con esto todo cambia y nada cambia, ¿no? Porque, claro, para mí he podido entender muchas cosas y he podido colocar muchas situaciones y emociones y vivencias de toda mi vida, pero por otro lado sigo siendo la misma, sigo teniendo trabajo, sigo teniendo una familia, mi día a día sigue siendo más o menos igual, ¿no? Entonces, eh, en relación con esto del proceso, ¿no? Y de que pueden surgir roces hasta que el sistema se vuelve a colocar desde otro lugar, ¿no? Y empieza a, pues eso, a entender y a mirar las situaciones ya no solo desde esta mirada socialmente normalizada, ¿no? O neurotípica, sino que podamos empezar a ver también desde esta otra visión de las neurodivergencias. En este sentido, a ti como pareja y como familiar, ¿qué dirías que es lo que más te ha costado, lo que te ha resultado más difícil en todo este proceso? O pues por un lado sería como ese romper las creencias previas. O sea, si parto de pensar que el mundo autista es el estereotipo que tenemos la mayoría de las personas sin formación en la cabeza, acercarme a ti, pues hay que romper muchas creencias ahí. Y luego otra cosa que me ha costado también es, estabas hablando como de repente cambios en la dinámica. Y es verdad que, y esto también lo he visto en pacientes, ¿no? Que corremos el riesgo del pendulazo, ¿no? De solo las necesidades de la persona recién diagnosticada y que toda la familia se adapte. Entonces, ese equilibrio es una de las cosas que yo creo que más a mí me ha costado personalmente y a nivel de pareja y familia yo creo que también. Unido a que, claro, desde este lado, de repente es como, vale, y cuando mis necesidades son las opuestas a las tuyas, ¿qué prima, ¿no? ¿Qué hacemos? Entonces, bueno, pues ha sido ir aprendiendo, ¿no? Ir combinando, ir... Al final yo creo que hemos dado como muchos giros
hasta que te vas centrando, ¿no? Hasta que vas encontrando lo que está bien para la pareja o para la familia en cada caso concreto. Mm. Pero eso sí que ha sido un reto grande. Sí, ha habido, o sea, por un lado todo esto, al menos a mí, me ha traído como mucha tranquilidad y mucha colocar, eh, pues eso, entender muchas cosas, pero también ha sido un camino duro y intenso, ¿no? A nivel personal, de pareja, familiar y sí, en general, ¿no? Pero es verdad que para mí la palabra intensidad es una que está muy presente porque eh, la evaluación la viviste muy intensamente. Lo veo en las personas que vienen a evaluarse al instituto, que para muchas de ellas es como, o sea, es algo muy importante, es como vienen a descubrir o a buscar o a encontrar respuestas que llevan toda la vida. Entonces, esa palabra está. Y luego en el post, en cuando ya me voy a casa y me han dicho lo que me han dicho y tengo que gestionar esto o lo tenemos que gestionar juntos, es verdad que es muy intenso, ¿no? Se mueven muchas cosas y lleva tiempo. Bueno, mm. Sí, Otra cosa es que no es, evitarlo tampoco es la salida, ¿no? O sea, es como ahí llega un momento en que descubres este mundo, te vas acercando, pues es como cuando vas en una piragua y hay unos rápidos, ¿no? Es como llega un momento en que es que aunque remes a la orilla, no va a ser mejor, ¿no? Es como vas a tener que pasar por ahí, porque la alternativa precisamente no es mejor, ¿no? El no saber, el seguir con las dinámicas de toda la vida, bueno. y bueno, una vez que se pasa todo este proceso, que bueno, continúa, ¿no? A lo largo de, no quiere decir que ala, ya hemos terminado el proceso y ya nunca más, pero una vez pasada esa etapa como más intensa, por así decirlo, ¿qué crees que nos ha traído de bueno, de positivo a la relación de pareja y a nuestra familia, ¿no? El hecho de ponerle nombre a las neurodivergencias. Bueno, antes de responderte a esto, sí que te estaba escuchando mientras me hacías la pregunta y me estaba yendo también al yo de aquel momento. Ujú, Y una de las cosas que me pasaron es que tenía la sensación de que iba a ser así para siempre, ujú, ¿no? Entonces, bueno, pues te desreguló también un montón, ¿no? La noticia. Y yo me acuerdo con tus diferentes estrategias para regularte a nivel sensorial, a nivel emocional. Esto va a ser así siempre, o sea, como esta parte de uff. Y yo creo que no sucede así. Hay una crisis de identidad, hay una crisis fuerte después del diagnóstico y luego se va asentando, ¿no? Entonces, también un poco por si les sirve a las personas que nos escuchen que estén pasando por ahí, porque, porque es muy intenso y tienes esa sensación, ¿no? De que si es así para siempre, es muy intenso. es duro, ¿no? Entonces, bueno, y ahora respondiéndote a esta otra parte, yo creo que nos ha permitido entender, nos ha permitido lo que estaba sucediendo, a lo mejor los meltdown y los shutdown que estaban y reducirlos mucho porque pasamos a entender lo que está pasando y poder intervenir ahí y eso conlleva cuidarnos más, ¿no? Ujú, Eso. Entonces, bueno, pues en eso estamos, ¿no? En qué necesidad tienes tú y qué necesidad tengo yo, o a nivel familia. ujú, Bueno, pues la información al final te lleva a poder decidir en función o sea, con más criterio, ¿no? ujú, No vas a ciegas y dándote así contra las paredes. Bueno, pues facilita ahí, ¿no? ujú. Bueno, como decía antes, ¿no? Creo que esto nos ha bamboleado o marcado tanto a nivel personal como también a nivel profesional, ¿no? Entonces, me gustaría también pues, que pudiésemos contar un poquito a la gente que nos está escuchando, pues cómo surgió un poco el instituto, ¿no?
si te parece, empiezo yo desde el comienzo, ¿no? Cuando empecé yo a ver, pues eso, yo sentía cómo estaba siendo mi proceso de búsqueda, de sentirme muy perdida y muy identificada al mismo tiempo, ¿no? Afortunadamente, creo que las redes sociales y pues están haciendo una labor ahí muy importante, ¿no? De visibilizar, de recoger testimonios de otras personas adultas neurodivergentes que empiezan a poner voz a experiencias que muchas veces hemos normalizado y pensábamos que es que, pero es que esto lo hace todo el mundo, ¿no? Y de repente empiezas a escuchar que no, que es que a lo mejor tiene que ver más con el autismo o con el TDAH o con las altas capacidades, ¿no? Entonces, bueno, pues de todo ese proceso de búsqueda mío y de toda esa intensidad y toda esa ansiedad con la que yo viví mi propia evaluación, ¿no? Yo recuerdo que muchas veces te comentaba de, jo, es que hay mucha gente, seguro que hay muchas mujeres en la misma situación que yo buscando respuestas, que lo están pasando mal, que a lo mejor incluso llevan años y años de terapia, como había sido mi caso, ¿no? Pero como que siguen sintiendo que hay algo que no terminan de entender o de dar respuesta a todo lo que les pasa, ¿no? Entonces, bueno, de primeras yo creo que a ti te resistías un poco, quizá por esta incredulidad que tenías, ¿no? O de estas creencias previas. Que estaba en plena crisis, o sea, que es que lo que acabamos de contar, ¿no? Ya se estaba moviendo el suelo a nivel familiar, vamos a mover el suelo a nivel profesional. Bueno, pues Claro, pero una de las cosas que tú me decías, ¿no? Y que creo que le puede pasar a mucha gente que empieza a sospechar que es neurodivergente, recuerdo que una de las cosas que me decías era que claro, que me pasaba como a las embarazadas, ¿no? Que es que yo ahora veía neurodivergentes por todas partes. Y en parte era real, pero creo que ahora con el tiempo, mirando hacia atrás, creo que tiene mucho sentido, porque al final las personas neurodivergentes acabamos buscando la relación con personas que encajan con nosotros, que tienen pues unos intereses profundos, que tienen una manera de entender las relaciones quizá con más profundidad. Entonces, creo que no es extraño, ¿no? Que en nuestro entorno pues haya quizá más porcentaje de personas neurodivergentes que en otros sitios, ¿no? Entonces, bueno. Yo recuerdo ese momento, pues eso, como con ciertas reticencias, ¿no? Nosotros ya teníamos un centro de psicoterapia en Madrid y bueno, pues unos meses más tarde, pues ya por fin decidiste crear la web y bueno, poco a poco ya fuiste convenciéndote por ti mismo, ¿no? De esa necesidad y de ese vacío que existía pues eso, en nuestra sociedad, ¿no? Tanto de desinformación como de falta de actualización de los profesionales sanitarios también, ¿no? Porque esa es una de las cosas que no hemos contado, que yo mi diagnóstico me costó bastante conseguirlo, por así decirlo, porque en mi caso había una coocurrencia de varias neurodivergencias, con lo cual probablemente es una de las causas por las que nadie me había detectado hasta la edad adulta, ¿no? Y de hecho, a los centros a los que tuve que acudir, a unos me negaban la neurodivergencia opuesta, ¿no? O sea, en un centro que estaban más especializados en autismo, me diagnosticaron el autismo, pero no veían el TDAH ni las altas capacidades. Luego una psiquiatra especializada en TDAH veía el TDAH claramente, sin embargo, esta fue un poco más precavida, ¿no? Puso como unas probables altas capacidades por la historia que yo le fui contando y ella me dijo, bueno, yo autismo no veo, pero yo no soy experta en este ámbito, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante también el que podamos nombrar esto porque muchas veces, debido a esta falta de actualización y a todos los estereotipos que tenemos alrededor del autismo, de lo que son las altas capacidades y demás, pues claro, se puede dar el caso de que vayamos a un profesional y nos niegue cómo vas a ser tú autista, ¿no? O cómo vas a tener tu TDAH. Eso es imposible, eso es una cosa de la infancia, ¿no? En los adultos ya ni existe. Entonces, bueno, pues creo que esa es una de las cosas que empezamos a observar, ¿no? Nos empezamos a especializar, empezamos a hacer formaciones. Empezamos incluso a detectar en pacientes propios que ya teníamos de tiempo atrás en nuestra clínica y empezamos a decir, es que yo creo que esta persona
cumple criterios para ser neurodivergente, ¿no? Incluso algunas de nuestras pacientes eran psicólogas que luego sí que se han diagnosticado y han descubierto, han acabado descubriendo, pues eso, que pues, eran autistas o tenían altas capacidades o había diferentes neurodivergencias, ¿no? Entonces, ¿cómo de importante es el estar actualizados y el empezar a cambiar esta mirada de que, por desgracia, pues, sobre todo en la sanidad pública, es muy, muy, muy difícil encontrar, ¿no? Porque, De hecho, yo creo que como todo parte como de tu identificación y del proceso, claro, nuestro objetivo inicial siempre fue poder identificar o diagnosticar teniendo en cuenta la posible concurrencia, ¿no? Entonces, claro, pues precisamente porque no habíamos encontrado un centro en el que poder hacerlo con ciertas garantías en tu caso, ¿no? Entonces, efectivamente, le da, es como mucho más difícil de identificar, tiene muchos detalles que, que son diferentes, que tienen que ser muy sutiles, que dificultan, ¿no? Al final. E incluso en profesionales que se dedican a esto, que se centran como en una neurodivergencia en concreto, pues pasa, ¿no? Sin decir ya, pues experiencias como las que hemos tenido. Me acuerdo cuando fuimos en búsqueda de la medicación de TDAH inicialmente a un psiquiatra de la pública, que fue un maltrato directamente, ¿no? O sea, recién diagnosticada y te ridiculizó el tema de poder ser autista porque tenías trabajo y un hijo, ¿no? Bueno, pues contra eso nos enfrentamos sí, que sería algo muy leve, ¿no? Me dijo algo así, creo recordar. bueno, pero eso es la realidad que hay fuera, ¿no? Entonces, Total. yo de hecho, fíjate que en ese proceso de creación del instituto, de formarme, de formarnos pero empezar a diagnosticar, creo que donde empezó a aumentar la velocidad o a realmente sentir que tenía sentido fue al ver la cara de la gente, ¿no? Cuando le das una información y les cambia totalmente la vida o les supone un desahogo tremendo, incluido, desgraciadamente, ¿no? Pero incluido cuando van después en búsqueda, pues de una medicación o de lo que sea a otros profesionales y vuelve con malísimas experiencias porque sigue habiendo ese maltrato, ¿no? Entonces, pues ahí es donde el instituto, como instituto de neurodivergencias, tenía como todo cada vez más sentido, ¿no? Y iba más enfocado a esto. Sí, además, siempre lo decíamos, ¿no? Que nuestra manera de trabajar antes de conocer las neurodivergencias desde la psicoterapia humanista integrativa, no trabajábamos con etiquetas, eh, pero sí que trabajábamos mucho mirando a la persona, teniendo en cuenta sus ritmos, cuáles eran sus necesidades, con lo cual, una vez que descubrimos esto de las neurodivergencias, pensábamos que nuestra manera de trabajar era muy amigable o era muy... eh, sí, no sé cómo llamarlo. Sí, cuadraba muy bien con acercarnos a personas neurodivergentes con necesidades nuevas, ¿no? O sea, como es verdad que hubo que actualizarse a nivel del acompañamiento y pues por la formación empezamos a intervenir algunas cosas diferentes de cómo lo hacíamos Ujú. y dejar de hacerlo como o sea, algunas cosas era variar un poco y algunas cosas directamente al revés de cómo se intervendría con una persona neurotípica, pero aún así ese acompañamiento desde el respeto, desde el vínculo, un acompañamiento amoroso, tiene todo el sentido para este proceso también, ¿no? Entonces, Teniendo en cuenta los ritmos, las necesidades de cada persona, ¿no? Sí, al final es como, pues eso, nuestra manera de trabajar, ¿no? Desde esta mirada humanista integrativa y también neuroafirmativa, ¿no? De no, a pesar de que ponemos una etiqueta, vemos las etiquetas como información para poder tener una vida mejor, no como algo limitante. Y nuestra intención es no centrarnos solo en las dificultades o los retos o las cosas que pueden ser más negativas, ¿no? O más desafiantes para las personas neurodivergentes, sino también poder ver
los potenciales y las fortalezas que tienen estas neurodivergencias, ¿no? Que al conocerlas y al entendernos, pues muchas veces podemos cambiar muchas cosas de nuestro día a día para sentirnos mejor y tener mejor calidad de vida. Sí, para mí el símil es el de no sé, me lo imagino así como una habitación vacía de recién, bueno, pues esa, la típica bombillita con el tirador para que se encienda, ¿no? Pues dejar de estar a oscuras, ¿no? Es como de repente ver dónde están mis paredes. Están ahí, o sea, es verdad, hay cosas que no voy a poder hacer, sea neurotípico, neurodivergente, pero el no saberlo, pues hace que me dé muchas veces contra la pared, ¿no? Y no entender por qué hay una pared ahí, ¿no? O no verla venir, o tanta, no sé, el símil me parece que cumple con muchas de las cosas que suceden alrededor del diagnóstico, incluyendo que de repente a lo mejor enciendo de golpe y deslumbra, ¿no? O sea, como cuesta un tiempo, ¿no? Hacerse convivir con esto, ¿no? Ujú. Pero no quita para que de repente poder ver dónde me sitúo, es que es otra cosa. En todo este tiempo que llevas haciendo evaluaciones, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de la gente que viene al instituto en busca de respuestas? ¿Qué cosas tienes en común? Pues una cosa que me llama la atención muchas veces, porque hay muchos perfiles, ¿no? Pero hay otras personas que vienen en etapa adulta porque se han visto identificadas en las redes sociales, les encajan muchos de las características y cuando llegan, para mí, como es tan claro que es verdad que previamente yo tampoco los hubiese identificado. Es verdad también que no me dedico tampoco a la educación, pero que, ostras, toda la infancia, toda la adolescencia, nadie levantó la mano. Eso es una de las cosas que más me llama la atención cuando viene una de las personas en este perfil de que es muy evidente, sobre todo cuando lo que más me llama la atención es el autismo, ¿no? Porque es como, ostras, es que cómo le hubiese cambiado la vida a esta persona, ¿no? Es verdad que en las otras también, ¿no? Pero hay veces que es tan evidente que no dejo de sorprenderme. Las personas que deberían haber dicho algo, Ujú, nadie lo vio. ujú. Esa es una de las cosas que después de muchas evaluaciones me ha pasado, ¿no? Ostras, y comentarlo con el equipo, ¿no? Cuando hablamos de los casos, de cómo ha debido ser, pues, o qué mala suerte de esta persona, ¿no? Que no. Luego hay otro perfil que es como mucho más sutil y son personas normalmente mucho más mayores, normalmente mujeres que llevan pues toda la vida buscando respuestas, ¿no? Entonces, hay veces que es que es muy emocionante cuando tú das un resultado y era esto, ¿no? De repente es como, bueno, hay una revisión, ¿no? Yo les cuento también que les cuento esta parte del proceso de que la digestión es lenta, o sea, la información es rápida, pero que luego la digestión es lenta, ¿no? Y que se dan dos cosas, se dan como un ir viendo según van pasando las semanas después del diagnóstico, ir comprobando que, ostras, es que esto tiene sentido, ahora tiene sentido, pero también se da un proceso de revisión enorme de toda la vida, ¿no? De esa persona, de eventos, pues muchas veces difíciles que les ha tocado pasar, incluso violentos, bueno, que ahora, viendo su condición, se pueden acercar a aquella mujer o aquel hombre que fueron desde una perspectiva mucho más desde el entendimiento, ¿no? Del por qué sucedieron las cosas. Entonces, bueno, pues ahí es donde realmente tiene sentido lo que hacemos. Mm. ¿Encuentras diferencias cuando evalúas a hombres o a mujeres? ¿Has notado cambios de género? Hay una diferencia grandísima, que es la cantidad de personas de un género u otro que acuden a una evaluación. Es muchísimo más mujeres. Y luego es verdad que tienen experiencias diferentes. No me atrevo porque hay de todo, sí que he visto de todo, pero sí que es verdad que
es más frecuente, por ejemplo, haber sufrido agresiones y experiencias en las que ha habido situaciones feas, ¿no? Desde bueno, pues el típico acoso de infancia a incluso la adolescencia, ya pues esas connotaciones más desde el plano sexual también, bueno, experiencias que en hombres no son tan frecuentes. Pero sí que es verdad que hay casos y luego que lo que hay común es una Ujú, sensación de incomprensión en el mundo autista también, de no entender por qué me están haciendo esto. Esa es común a hombres y mujeres. ujú, Entonces, bueno, hay algunas diferencias. También es verdad, por ejemplo, la forma de cómo eran de niños o de niñas. ujú, Eso es verdad que por mi experiencia es diferente y también como te lo cuentan los padres. Cuando hago entrevista a los padres, de ser una niña a la que en la entrevista a los padres lo que hacemos muchas veces, bueno, en una parte importante de la entrevista es sobre todo cuando tenía 4 o 5 años, ir revisando pues cosas que sucedieron, ¿no? Y lo que te cuentan el contenido es muy diferente siendo niños o niñas. ujú, Entonces, bueno, pues es verdad que probablemente por la falta de formación y por las características de las niñas se identifiquen menos y llegan de adultas, ¿no? ujú, Y luego también que yo, a lo mejor están como más dispuestas a buscar también, ¿no? Y a lo que pueda salir. ujú. El otro día me preguntaban en una masterclass, y de hecho es una pregunta que yo me hice en su día cuando iba a hacerme las pruebas, y es, ¿existe la posibilidad de que te den un informe en el que te digan que no, o sea, que no eres neurodivergente, ni hay autismo, ni TDAH o altas capacidades? En el instituto entregáis informes en los que... Nosotros lo que hacemos es eh, estar seguros de lo que ponemos. Entonces, eh, cuando es que sí, lo ponemos. Cuando vemos que no, lo ponemos también. Y cuando no estamos seguros, pues lo ponemos. Lo ponemos en forma de diagnóstico no concluyente o evaluación no concluyente, mejor dicho. Hay veces que lo que hemos hecho es repetir la evaluación meses después, pues porque hay determinadas características en ese momento que nos estén impidiendo ver si sí o si no, pues a lo mejor hay que reevaluar o que no sabemos, ¿no? Hay veces, es verdad que no son las más, pero hay veces que es un sí pero no, hay cosas que sí cuadran, hay cosas que no, pero las que sí no del todo. O sea, yo creo que la forma de combatir el posible síndrome del impostor o de la impostora posterior es ser súper honestos desde el plano profesional, ¿no? Entonces, hay veces que no podemos decir que sí porque no lo sabemos, o hay veces que decimos que no, Ujú, se descarta autismo o se descarta TDAH o no ujú, cumple criterio, ¿no? Lo ponemos en diferentes fórmulas, pero hay diagnósticos en los que incluso personas que han venido a evaluarse las tres e irse con un diagnóstico de que ninguna de las tres. ujú, Entonces, es verdad que como el motor muchas veces es la búsqueda de respuestas, pues son sesiones de resultados en las que la persona pues se va con cierta decepción porque ponemos mucho en que hayamos encontrado la respuesta, ¿no? Pero no podemos hacer otra cosa, ¿no? Bueno, pues habrá que seguir buscando. Hay muchas veces que hay una historia de trauma, hay aspectos de la personalidad que pueden estar afectados y presentar algunas de las características neurodivergentes. Bueno, pues ya será una búsqueda desde otro sitio, ¿no? Pero ujú, hay veces que no se puede, ¿no? ujú. Si no es un sí, pues es que no, Sí, ¿no? nosotros hace poco en uno de los grupos que tenemos en el instituto de personas neurodivergentes se nos planteó el caso, ¿no? De una paciente que se había evaluado con nosotros y que recibió un diagnóstico no concluyente, ¿no? Y precisamente hablábamos de este tema. Estábamos hablando del duelo que vivimos cuando recibimos el informe, y claro, en su caso era un duelo peculiar porque había depositado como muchas esperanzas, que creo que es lo hacemos todos, ¿no? Porque como vamos con esa
necesidad de encontrar respuestas, pues de repente es como que se nos abre una puerta ahí de decir, a lo mejor es esto, y cuando te dicen que no, pues como mucha frustración, mucha decepción, de miedo también, ¿no? De, bueno, y entonces ahora, ¿por dónde voy? ¿O qué es esto? ¿O qué puede ser? Empezar otra vez desde cero a buscar, ¿no? Entonces es lo que tú dices, que puede haber como múltiples causas, ¿no? De trauma, de aspectos de la personalidad, o incluso que haya ciertos rasgos neurodivergentes que no lleguen a cumplir los criterios, ¿no? Que marca el DSM-5 y demás, pero que, bueno, lo que comentábamos en el grupo, ¿no? De si determinados recursos o herramientas que sabemos que a personas neurodivergentes les pueden ayudar en su día a día, pues los puedes ir incorporando y a ti te funcionan, pues agárrate a ellos, ¿no? Utilízalos en tu día a día porque al final el objetivo es que tengamos una vida lo más... Es que hay herramientas que van directamente a ayudar en alguno de los rasgos. Ujú, Entonces, es verdad, no cumplo como para recibir un diagnóstico, pero tengo este rasgo concreto. La herramienta me va a servir. claro. Entonces, bueno, eso puede ayudar también, ¿no? Ujú, Es verdad que es como muy frustrante cuando eso sucede porque cada persona solo está presente en su sesión de resultados, como es lógico. Entonces, no sabe eh, que el resto de las veces, o sea, puede poner en duda, puede poner... pero desde este lado no podemos hacer nada con eso, ¿no? Es ujú, como acompañarla en ese resultado que hemos visto, que pueda seguir buscando también, ¿no? Pero pasa, a veces pasa. ujú. Hay gente no lo vemos. En ese sentido, creo que una de las cosas que soléis hacer siempre en las sesiones de resultados es tanto si el resultado da positivo como si da negativo o no concluyente, es el recomendar o bien los grupos que tenemos o bien el iniciar un proceso de terapia, ¿no? Porque por esta intensidad y todo este revoltijo y crisis de identidad que se puede producir o que se produce en casi todos los casos, ¿no? Para no vivir todo este proceso de manera solitaria, desde la incomprensión, que muchas veces incluso puede venir de nuestro propio entorno por este proceso que tampoco han hecho y que también se les mueven a ellos cosas a nivel interno, ¿no? Entonces, la importancia que tiene, pues eso, el poder estar acompañado o acompañada en este momento y el poder también compartir experiencias con otras personas que están pasando o han pasado lo mismo que tú, ¿no? Tanto a lo largo de su vida como en los últimos tiempos, desde que empezaron a sospechar de una Sin neurodivergencia. duda, sin duda. Sí, para mí es uno de los pilares más importantes en todo el proceso posterior. Lo ideal sería desde antes, Mm. pero bueno, pues muchas veces las personas vienen a una evaluación sin estar en su proceso de terapia, pero después para gestionar, para sostener todos los cambios, para Para hacer ese duelo. todo lo que está por venir, hacerlo acompañado de alguien que entiende lo que está sucediendo, es que cambia totalmente la película. Mm. Y en este sentido, ¿qué dirías que ha cambiado en ti, en tu forma de trabajar en terapia con los pacientes desde que conoces este mundo de las neurodivergencias? Bueno, lo primero, verlas. Ujú, Eh, Me acuerdo, lo hemos hablado tú y yo alguna vez, ¿no? Del profesor de tercero de medicina mío de patología general que no me llevó mucho de él. Pero es verdad que hubo un día, una clase concreta de todo el año, era una asignatura anual, y dijo, solo se diagnostica lo que se conoce. Y es una frase que me ha servido mucho en mi profesión, ¿no? En mi ser médico antes de ser psicoterapeuta, cuando he sido psicoterapeuta y cuando me he especializado en neurodivergencias también, ¿no? sí, a mí en el caso concreto de las neurodivergencias, una de las cosas que me ha llamado la atención, ¿no? Porque nosotros desde nuestra manera de trabajar, desde la terapia humanista integrativa, teníamos en cuenta la parte cognitiva, la parte mental, la parte emocional y la parte corporal,
pero yo desde que he conocido y me he formado en este mundo de las neurodivergencias, para mí ha cobrado un papel muy importante el tema sensorial, ¿no? El cómo la sobrecarga sensorial por nuestra manera de procesar la información, las personas neurodivergentes, nos genera una saturación y hace que nuestro sistema nervioso se ponga en alerta, con lo cual desde esa alerta estamos en supervivencia, con lo cual todo eso va a influir, ¿no? En nuestra manera de relacionarnos, en nuestra manera de aprender, de comunicarnos, sí, de compartir. Y en relación a eso, una de las cosas que más se ven en terapia, el motivo de consulta universal de de la terapia, que es la ansiedad, Ujú, hay gente que va por otras cosas, pero es muy común, ¿no? Bueno, pues desde el prisma de las neurodivergencias, para mí tiene mucho sentido que sea la consecuencia, ¿no? Ya desde antes lo veíamos como un síntoma, pero en personas neurodivergentes muchas veces no tiene que ver solamente con lo emocional, sino que si el cerebro está permanentemente en alerta, genera un estrés crónico. ujú, Y eso genera, por un lado, ansiedad, por otro lado, depresión, o puede generarlo, ¿no? Si lo apartamos y seguimos sujetos a estos estímulos todo el tiempo, porque no lo sabemos, entre otras cosas, es que estamos metiéndonos todavía más en ese hoyo, ¿no? Entonces, bueno, pues la forma de ver esa parte de ansiedad, de depresión, también me ha cambiado mucho a ujú, la hora de trabajar con pacientes. ujú. Antes de terminar, Guille, ¿te gustaría comentar alguna cosa, dejar algún mensaje a las personas que nos estén escuchando? Bueno, yo lo que veo en muchas de las personas que vienen a evaluarse es buscar esa búsqueda de respuestas que tienen que ver con su intimidad más absoluta, con su identidad, con su forma de percibir, que les supone tanto el tener una respuesta, que yo lo que animaría a la gente que les esté resonando, que estén en dudas, pues es dar el paso. Ujú. ¿Y tú? Pues, ¿Algo que decir? pues sí, que yo estoy súper contenta de por fin empezar con este proyecto del podcast, que es un deseo que tenía desde hace mucho tiempo, ¿no? El poder dar voz y hacer visibles pues, las experiencias y las vivencias sobre todo de las mujeres neurodivergentes, que creo que somos las más olvidadas y las que más invisibilizadas estamos. Estoy con muchas ganas de empezar, de escuchar todas esas historias, decir a la gente que nos esté escuchando, pues que vamos a tener a diferentes invitadas, vamos a tener a profesionales, a familiares, que nos van a ir contando pues eso, sus experiencias y sus vivencias y sus trucos o recursos que les ayudan en el día a día. Y nada, pues animarles a que nos sigan y como anticipo, contar que en el primer episodio vamos a tener a una invitada de lujo, que es Bea Sánchez, más conocida en redes sociales como Morga Valiente. A mí es una persona que he de decir que me cambió la vida porque gracias a todo el contenido que tiene en su canal de YouTube, en sus artículos y sus redes sociales acerca de las neurodivergencias y una información además pues muy actualizada, pues fue lo que me permitió iniciar todo este camino y bueno, como hemos estado viendo, ¿no? Ha cambiado mi vida a nivel personal, familiar, profesional y todo. Así que con muchas ganas de entrevistarla. Y nada, hasta entonces, pues decirle a las personas que nos estén escuchando que recuerden que no son raras, no son, no hay nada malo en ellas, que no están solas y que simplemente pues somos diferentes. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, Guillermo, por estar. Gracias a ti. Si algo de lo que acabas de escuchar te ha ayudado o te ha resonado y quieres seguir conociendo recursos prácticos, herramientas y otras experiencias y reflexiones que te ayuden a sentirte más comprendida y menos sola, puedes suscribirte totalmente gratis a nuestra newsletter entrando en www.institutodeneurodivergencias.es. Y recuerda, existen infinitas maneras de ser y la tuya también merece ser escuchada.